Profesora, disculpe, no se la escucha. Su micrófono está apagado, Hola, creo. hola, 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 hola. A ver, Ahora un sí, momento. ¿Sí? ¿Ahora ahora sí? sí. Ahora sí se Muy escucha. bien, muchas gracias. Sino que creo que se acopla con lo de la cámara. Voy a ver cómo lo soluciona ahora. Muy bien. A ver, chicos. Entonces, como les decía, la cultura occidental empieza a expandirse acá en América, ¿no? Las culturas europeas llegan acá a América y empiezan a extender sus dominios. Y eso lo hace no tanto para concepto de ellos, porque cambia, obviamente, por ente medio, sino porque en ese periodo teocéntrico cambia a decir que la mejor creación, ¿no?, que ha tenido el hombre, que ha tenido Dios, perdón, ha sido el hombre. Entonces, al hombre se le ha otorgado, se le ha dotado de un sinnúmero de capacidades, y esas capacidades son las que van a hacer surgir, ¿no? La Edad Moderna, entonces vamos a tener tres movimientos, tres periodos muy importantes: el Renacimiento, el Barroco y la Ilustración. Estamos hablando del Renacimiento. El Renacimiento se le conoce así porque proviene de la palabra renacer, que significa volver a nacer. ¿Y qué es lo que va a volver a nacer? La cultura antigua, la cultura grecorromana, los ideales grecorromanos van a volver a surgir y van a tener al hombre como centro de su universo, ¿no? Ya no van a ser los dioses del Olimpo, no va a ser el dios católico, sino va a ser ahora el hombre. Todo realmente surge en función a lo que el hombre pueda o no pueda decidir. Entonces, como la mejor creación de todo Dios es el hombre, nace ahí también el humanismo. Todas las ciencias se van en función al estudio del ser humano. Todo se mide a partir del ser humano, todo se inventa en función a las necesidades del ser humano. Por lo tanto, todo se piensa en función al hombre. Por eso es que la concepción de esa época es una concepción antropocéntrica, ¿no? ¿Y a quién tenemos ahí en ese periodo? Vamos a tener pues a Rotterdam, con su obra Clásicos de Bolsillo, ¿no? Perdón, Rotterdam con Elogio de la Locura, y a Michel de Stegner con su obra Science, ¿no? Entonces vamos también tener en ese periodo, pero ¿por qué se caracteriza el Renacimiento? El Renacimiento, ¿no? Se caracteriza principalmente por su hermetismo, por su sincretismo, ya que tengamos en cuenta que los escritores van a tener ciertas, a ver un ratito, ciertos ideales, ciertas formas. ¿El Renacimiento dónde surge? Surge en Italia, ¿sí? Surge en Italia. Ahí vamos a tener el culto a la belleza, ¿no? La belleza corporal del ser humano, la revaloración de lo clásico, la crítica a los valores medievales. Van a empezar a criticar, por ejemplo, principalmente la parte religiosa. Va a haber un desapego de lo religioso. Lo religioso antes gobernaba todo, ¿no? Ahora no, ahora la parte religiosa pasa a ser un poquito más personalizada, como es hasta el día de hoy. Y se da, como ustedes saben, también la llamada la reforma religiosa, ¿no? La contrarreforma religiosa. También tenemos la consolidación del antropocentrismo. Se tuvo como base la filosofía del humanismo, ¿no? Ese pensamiento humanismo, esa visión de admiración de lo clásico, así como su profundo amor al conocimiento en general. Va a haber, como ya te decía, un culto a la belleza corporal y una exaltación del individualismo. Y también, quiero o no, va a influenciar lo que se conoce como el idealismo neoplatónico. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a observar en algunos intelectuales motivados por la exaltación humanística abarcar todo el conocimiento humano, el deseo de una sociedad ideal,
una especie de república perfecta, ¿no? Lamentablemente eso no existe hasta el día de hoy. Las temáticas por las cuales van a irse centrando es por un lado el amor y por otro lado también la naturaleza, ¿no? Este movimiento, como les decía, nace en Italia. Tenemos ahí a Nicolás Maquiavelo con el discurso sobre la corte de Pisa. Vamos a tener El Príncipe también con Maquiavelo, entre otros a Michel de la Fontaine, ¿no? Perdón, Michel de Montaigne, o Michel Montaigne, con varias de sus obras, eh, entre las cuales, pues, bueno, en caso de Montaigne va a escribir un estilo bastante abierto, bastante llano, general. Sí, vamos a tener ahí sus obras como ensayos y apología a Raymond Sebum. Vamos a tener a Francois Rabelais, ¿no? Con sus traducciones de los aforismos y Gargantúa y Pantagruel. Bien, Gargantúa y Pantagruel. Este, entonces, dentro de lo que es el Renacimiento inglés, vamos a tener a Tomás Moro, ¿no? A Tomás Moro con vida de Pico, historia de Ricardo III, entre otros escritores de la época, ¿no? En Holanda vamos a tener a Erasmo de Rotterdam con su obra Manual de Caballero Cristiano y Adagios, ¿no? En el Renacimiento portugués vamos a tener a Luis de Camones con Anfitrión y Filodemo. Bien, otro movimiento de la Edad Moderna que vamos a tener aquí es el barroco. ¿Y quién viene a ser el barroco? ¿O qué viene a ser el barroco, perdón? El barroco se define principalmente por su complejidad formal y su estilo recargado. Por ejemplo, si tú querías decir en la época barroco, tengo sed, tendrías que decir, mis labios yacen áridos, necesitan ser, necesitan tener contacto con la naturaleza líquida que rebrotarán de ahí nuevas palabras, ¿no? Imagínense, o sea, para decir tengo sed, todo lo que, y más, ¿ah? Y más, porque es sumamente recargado, sumamente formal, como vemos, pues, la imagen de esa catedral en la cual tiene muchos adornos, ¿no? Demasiados. Entonces, el barroco tiene su origen etimológico del término berrueco, que es una piedra preciosa que no tiene forma. Entonces, barroco se traslada también al campo estético, al arte, a la literatura, de manera, digamos, con un estilo bastante desequilibrado, bizarro, desmesurado, ¿no? Este, básicamente la literatura, pues, va a tener una época muy importante en la visión histórica y del pensamiento. ¿Por qué? Porque va a dar una visión del hombre como un ser inconstante y de vida pasajera. Una de las características, pues, es el uso recargado de adornos, ¿no? Se mantuvo, pues, el uso de elementos clásicos, su religiosidad y su espíritu también contrarreformistas, ¿no? Que se van a dar en esa época. Otra de las características del barroco también es su pesimismo y su escepticismo, ¿no? El humanismo, pues, renacentista era vitalista en esa época. El hombre de los siglos XV, XVI quería saberlo todo lo quería saber, ¿correcto? Y obviamente se dedicó a ello, se dedicó a poder investigar, a anhelar la sabiduría. Sin embargo, ese idealismo ya para el barroco fue poco a poco perdiéndose, ¿no? Hasta el punto de que el hombre barroco no le importaba, ¿no? La posibilidad de tener todo el conocimiento, ya que todo el mundo se le presentaba como inconstante
y falto de sentido. Profesora, ¿cómo es eso? Bueno, hemos leído El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha o tenemos conocimiento de él y vemos pues a un hombre que era cuerdo, que de leer tantas historias o novelas de caballería pierde la cordura, sale a marchar, pero lo acompaña una persona cuerda. No hay sentido ahí. O de repente, en la obra de Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño, ¿no? Un hombre que para evitar que el oráculo se pueda cumplir, encarcela a su hijo, el cual, a pesar de ser un príncipe, se cría de manera salvaje. Pero a pesar de ser salvaje, tiene más cordura que el padre, ¿no? Entonces, esas oposiciones que no le dan sentido a la obra es lo que se ve o son los vestigios, o son los elementos que marcan una obra escrita en este periodo denominado periodo barroco, ¿no? Luego tenemos pues el llamado siglo de las luces. Si bien es cierto, en el Renacimiento querían aprenderlo todo, ya para la época del siglo XVII ya no querían solamente conocerlo todo desde una perspectiva experimental, sino más bien de una perspectiva científica, ¿no? Entonces, se centra, su interés se centra mucho en la ciencia, en la experimentación, en la corroboración y la filosofía. Entonces, se le da mayor importancia a lo que es el racionalismo y el progreso. Por ello es que a esa época se le conoce como la época del siglo de las luces, porque el hombre siente que había estado en una oscuridad, no conocía el mundo, no conocía el entorno, todo era por tradiciones, por costumbres, pero ahora ya tiene un interés de conocer a profundidad, estimado estudiante, todo lo que pues enmarca el conocimiento, todo lo que ellos pueden de alguna manera ingresar a la profundidad de ese conocer, ¿no? De ese conocer, de ese saber científico, ¿ya? Ya no es el interés. Se dan cuenta que el saber científico parte del saber pragmático. Bien, se dan cuenta de ello, pero se dan cuenta a su vez que el conocimiento pragmático, el conocimiento experiencial, ¿no? Es decir, a partir de nuestras propias experiencias, sino de experimentos, sino de experiencias, no lo es todo, ¿no? No lo es todo. Ellos tenían que corroborar. Si yo dejo una manzana un mes sobre agua, ¿cuál será el estado de esa manzana? Hacen el experimento. Bueno, funcionó o tuvimos los resultados con esta manzana. Vamos a dejar 5 en el mismo tiempo. ¿Se comprueba o no se comprueba? Conocimiento científico. ¿Por qué? Porque se vuelve objetivo, ya no se vuelve tradicional. Algo así como, no sé si ustedes sabrán que se hizo una investigación hace unos pocos años y recién el año pasado se ha comprobado ese científico milenario de pasar el huevo. ¿No? ¿Tienes miedo? ¿Tengo ojeado? Hay que pasarle el huevo. Lo que es un conocimiento, pues, ancestral, hoy por hoy ya es un conocimiento científico porque ya se ha comprobado. A esas acciones se le llama, o esas acciones eran constantes en esta época. Por eso se le conoce como el siglo de las luces. Y ahí vamos a tener, pues, bueno, dentro de la expresión artística, se le considera como el neoclasicismo, ¿no? Vamos a tener a Jean-Jacques Rousseau con su obra El contrato social, a Montesquieu con el espíritu de las leyes, Rousseau con el, bueno, ya lo dije, con el contrato social, o de repente el sí de las niñas con Leandro Fernández de Moratín, ¿no? Pero nosotros, estimados estudiantes, vamos a centrarnos en William Shakespeare, ¿sí? ¿Quién fue William Shakespeare? William Shakespeare, denominado el cisne de Avon. ¿Por qué? Por la dulzura del lenguaje en sus obras. Recordemos que los datos
biográficos de este denominado Cibes de Avon nos relata de que él nace un 26 de abril de 1564 en el condado de Stanford upon Avon. De ahí la denominación Avon, cisne por la dulzura de su expresión. Sus padres fueron comerciantes, John Shakespeare y María Andor, quien provenían de una familia acomodada. Él no es que era pobrecito, no, él tenía una familia, él venía de una familia acomodada. Este dramaturgo inglés pues se casó a una edad relativamente temprana, a los 18 años, pero valgan verdades, fue bastante pillín de ahí en adelante, ¿no? Esto no te lo va a tomar, pero son datos que de repente por ahí es bueno conocer. Fallece el 23 de abril de 1616, ¿no? La misma fecha en la que fallece Miguel de Cervantes, aunque no el mismo día, pues en Inglaterra se mantenía pues el calendario juliano. Según ello, este, según pues el calendario gregoriano, su muerte se produjo el 3 de mayo del mismo año, ¿no? Pero por una cuestión de uso de calendario, se le dice que es el mismo día, ¿no? Por ahí hay algunos que son un poquito más malitos y dicen, como el 23 de abril es el Día del Idioma Castellano en honor a la muerte de nuestro gran insigne Miguel de Cervantes Saavedra, los ingleses también escribieron, no, es por esta razón. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza, estimados estudiantes, de la obra de William Shakespeare? Lo que caracteriza su obra principalmente es el abandono de la unidad de las unidades clásicas teatrales, ¿no? Nosotros vemos, pues, dentro de la obra, por ejemplo, en Romeo y Julieta, vemos por un lado la enemistad de los padres, por otro lado la enemistad de los padres, ¿no? Las enemistades de los integrantes de la familia, y vemos el amor de los chicos, y vemos la confabulación del sacerdote, es decir, una serie de eventos a lo largo de, ¿no? Rompe con esa unidad. También imitó temas de otros autores, ¿sí? En esa época no era malo imitar, ¿no? Hoy le llamamos copia, le llamamos plagio, pero en esa época no. Siempre y cuando, obviamente, se hiciera bien. Y lo hizo William Shakespeare. Muchas de las noticias, muchos de los elementos o de las obras, perdón, que él puso en escena, muchos de sus dramas, eran relatos ya legendarios, eran leyendas, eran mitos que él los va a coger o de repente creaciones de otras personas, ¿no? Y que él los va pues cambiar, ¿no? Los va a cambiar, los va a acomodar y los va a poner en escena, ¿bien? También existe pues cambios, combina la prosa con el verso, lo trágico con lo cómico y el estilo culto también con el estilo popular, ¿no? Son una de las tantas características que podemos hablar de este gran actor. Shakespeare, o mejor dicho, el teatro shakespeariano, no buscó moralizar, ojo, no buscó dar un aprendizaje, ni establecer, no tuvo un fin didáctico, mucho menos un fin pedagógico. Su función se centraba principalmente en la de entretener a la gente, ¿no? Tanto a la gente del pueblo como a la nobleza. Entonces, la creatividad del poeta estuvo sujeta siempre a esa intención. Otra de las características que nosotros tenemos de Shakespeare es que siempre figuró pues los prototipos sociales, ¿no? Por ejemplo, Hamlet, eh, perdón, Hamlet es un personaje arquetípico de la duda existencial. Romeo y Julieta, el amor, Macbeth, la ambición, Yago, la intriga, Otelo, los celos y Shylock, la avaricia, ¿no? Entonces,
ese es el legado que nos ha dejado Hamlet a través de sus personajes, ¿no? Que han sido personajes arquetípicos de la sociedad. Dentro de las obras que tenemos de él, pues podríamos decir que tenemos Venus y Adonis, las violaciones de Lucrecia, sonetos, ¿no? Entre otras. Dentro de los dramas históricos de juventud de Shakespeare, vamos a tener Enrico VI. Enrique VI, la primera, la segunda y la tercera parte, ¿sí? Y Ricardo III. Dentro de los dramas históricos de madurez, vamos a tener al rey Juan, a Ricardo II, a Enrique IV, la primera y la segunda parte, y Enrique V. ¿Sí? Porque muchas de sus obras se centraban principalmente en ver ¿no? En ver el aspecto de su, se podría decir, se centraba en la vida de los reyes. Pero nosotros ahora nos vamos a centrar en la obra Romeo y Julieta. La tragedia, ¿no? Basada en el poema de Arthur Brooke, titulada Tragical History of Romeo and Juliet. Bien, este poema inglés fue publicado en 1562. Profesor, entonces, Shakespeare es, ¿plagia? No, no plagia sus obras, él las mejora. Recuerda que es un poema que lo convierte en teatro, ¿ya? En una tragedia. Ya le cambia y lo hace bien, obviamente. Este, esta obra de Arthur Brooke al final termina a ser pues una traducción del francés del cuento del italiano Matteo Bandello, titulada Los amantes de Verona, ¿no? Los amantes de Verona. Entonces, esta historia, pues va a tener bastantes autores, se podría decir de esa manera, ¿no? La historia en sí, ¿no? Porque también esta historia tiene un pasado aún más lejano en las fábulas de Píramo y Tisbes, ¿no? Historia trágica de un amor desarrollado en la metamorfosis de Ovid, ¿no? Entonces, como que Romeo y Julieta ha sido una obra literaria que ha estado evolucionando de autor en autor hasta pues ser la más conocida, la de William Shakespeare. Romeo y Julieta se caracteriza por ser de género dramático, especie tragedia, dividida en 5 actos, ojo, dividido en 5 actos. Bien, tiene presencia del coro, usa la prosa en menor medida y el verso blanco en mayor medida. Tiene un estilo solemne, también refinado, aunque en algunos momentos pues hay ciertas expresiones populares a cargo de los personajes justamente populares, ¿no? Presenta escenas amorosas, dramáticas, ¿no? Y la representación de la muerte en escena también, ¿no? Los temas que, bueno, los rasgos que vamos a ver ahí combina pues, ya te he dicho, el verso y la prosa, además emplea un lenguaje de riqueza poética con abundancia, con abundantes metáforas. Entonces, ¿en qué consiste la historia? ¿No? Tenemos a Escalus, que es el príncipe de Verona. La historia, y es importante porque él va a participar también al inicio de la obra y al final. La obra inicia en la plaza pública de Verona, ¿sí? Donde se produce una riña, obviamente, de calle entre los Montescos y los Capuletos, ¿no? Aparece Teobaldo, prima de Julieta, y se quiere, pues, enfrentar a Benvolio, ¿no? Que era primo y amigo de Romeo. Pero todo se calma cuando el príncipe Escalus llega y les
interrumpe pues la agresión que iba a haber entre ellos, en primer lugar. En segundo lugar, eh, aparte de interrumpir, les advierte que si hay otras reyertas van a salir desterrados y que si hay muerte también va a tener pena de muerte la persona, ¿no? Entonces les piden pues que cese las hostilidades entre ellos y una vez pues apaciguadas las aguas, Benvolio va y en busca de Romeo, quien lo encuentra pues en los jardines, suspirando de amor por Rosalía, que era prima de Julieta, ¿no? Entonces él decía, si no puedo con una, puedo con la otra prima, ¿no? Pero ahí estaba, él tenía que entrar a los Capuletos. Entonces, él se encontraba pues ahí suspirando por Rosalina, no es la Rosalía, es Rosalina, ¿correcto? Entonces, debido pues a un mensaje que llevaba un criado, Romeo y sus amigos, Benvolio y Mercurio, se enteran de que los Capuletos van a celebrar una fiesta de presentación de Julieta a la sociedad, ¿no? Pues eso nos hace entrever que Julieta tenía entre 14 y 15 años por ahí. Entonces, se enteran de ellos y deciden ir. Y en la fiesta, Romeo conoce a Julieta y queda completamente enamorado. Es decir, a las 11 de la mañana suspiraba por Rosalina, pero ya a partir de las 5 de la tarde, ¿no? Empieza a suspirar por Julieta. Bien. Este, entonces, que ha aprendido de la belleza de ella, la saca a bailar, ambos se enamoran, conversan, hablan, se enamoran. Sin embargo, Teobaldo reconoce la voz de Romeo y quiere iniciar una reyerta. Teobaldo era un poquito, pues, es como que el Brian, ¿no? ¿no? Con el respeto a los que se llaman Brian, pero socialmente ya sabemos lo que significa, ¿no? Era como que el Brian de los Capuletos, entonces quería hacer problemas, ¿no? Y para evitar la reyerta, porque ya tenían pues la advertencia del príncipe Escalus, Romeo y sus amigos se retiran, ¿no? Se retiran, se van de la fiesta, pero ¿no? Romeo bordea el jardín e ingresa nuevamente por el jardín a la casa de Julieta. Y es ahí donde se da, pues, la famosa conversación entre ellos en el balcón, ¿no? Donde Julieta dice, Romeo, Romeo, ¿dónde estás? Que no te veo, ¿no? Y Romeo le responde, abre los ojos, amada mía, estoy acá abajo, al pie de tu balcón. ¿No? Entonces, se enamoran, se dan cuenta de que entre ambos hay una pues, fuerte atracción y se casan, ¿no? Se casan con ayuda de Fray Lorenzo, ¿no? Fray Lorenzo y también de la nodriza de Julieta, ambos pues como que le dan pues ese pasito, ¿no? Ese empujoncito para que se casen, los ayudan, todo. Y a la mañana siguiente, después del matrimonio, este, eh, Romeo se va a la plaza, ¿no? Con sus amigos y ahí estaba pues Brian Teobaldo, ¿no? Estaba ahí Brian Teobaldo, y le pues quiere obviamente también buscar la reyerta con este Romeo, ¿no? Lo busca Romeo para vengarse por su intromisión en la fiesta. Pero se encuentra con Mercurio y discuten. En eso llega Romeo y Teobaldo lo insulta, pero el joven pues rehúsa batirse con él. O sea, Romeo no quería batirse porque ya era pues, familia, eran pues, ¿no? Entonces Teobaldo impulsivo insiste hasta que Mercurio desenvaina la espada y eh, entran en un reto y lamentablemente Mercurio pierde la vida a manos de Teobaldo. Mercurio era muy unido pues a Romeo, entonces Romeo siente cólera, siente dolor, ambos pelean y al final Teobaldo pues, perdón, al final Romeo
también mata a el primo de Julieta, ¿no? Esto hace que Romeo huya, ¿no? Huye y se refugia pues en la casa de Fray Lorenzo. El príncipe de Verona, ¿no? Escalus, molesto por los sucesos, lo condena a muerte, pero luego se entera de la propia boca de Benvolio que Romeo mató a Teobaldo para vengar la muerte de su sobrino Mercurio. Bien, así que cambia la pena de muerte por la de destierro. Entonces Fray Lorenzo le anuncia a Romeo el fallo del príncipe, ¿no? Luego llega la nodriza, quien le pide pues a Romeo que vaya a visitar a su esposa, pues está muy afligida, ¿no? Está muy, muy, muy afligida. Además, pues le asegura que colocará una escalera de cuerdas para que él pueda entrar por la noche a la habitación de su ya esposa. Es así como el joven consuma el matrimonio y permanece con ella hasta el amanecer, pues tiene que partir a Mantua. Mientras tanto, el conde Paris, ¿no? Pide la mano de Julieta y recordemos que en esa época, chicas, nosotros no teníamos esa decisión. Y lamentablemente los padres de Julieta aceptan encantados, ya que pues era un conde, pues era de Alcurnia, entonces la dote iba a ser pues, ¿no? Sustanciosa y acepta. Además están convencidos de que con este matrimonio Julieta se animará un poco más porque estaba triste por su primo, ¿no? Ellos creen que la tristeza de su hija es por la pérdida o por la partida de su primo Teobaldo. Julieta se niega, ¿no? A casarse con el conde Pari y dice, no, yo no voy a casar, no es mi estilo, no tiene la carisma y la simpatía de mi Romeo, ¿no? Y le pide ayuda a Fray Lorenzo. Este religioso católico le aconseja que acepte la boda. Sí, tú di que sí, nada más no te preocupes, este pechito te salva, le dice. Ya que eh, supuestamente que esta boda se iba a realizar al día siguiente porque él tiene un plan. Julieta bebería una especie de somnífero que la dejaba así catártica, por más que viera si respiraba o no esperaba, no lo iba a hacer. Bien, iba a fingir la muerte durante 48 horas para luego despertar. Que para entonces Fray Lorenzo traería a Romeo a su lado para que pudiera pues escapar juntos. Julieta acepta y Fray Lorenzo entrega el frasquito. Luego envía una carta a Romeo con Fray Juan, donde pues le advierte del engaño y le pide encontrarlo en la quita de Julieta cuando Julieta despierte. Sin embargo, Fray Juan no pudo entregarle la carta porque en uno de los pueblos por donde iba a pasar se encontraba en cuarentena, ¿no? Salado el hombre. Esa noche, ¿no? Es sol en su habitación. Julieta pues bebe el somnífero y a la mañana siguiente su nodriza la encuentra y avisa a todos que su niña ya no se encontraba en este mundo. Por lo tanto, inician los cortejos fúnebres, ¿no? de Julieta. Entonces, Romeo había enviado a un criado, Baltasar, a Verona para saber cómo se estaban dando las cosas. Pues no, yo estoy aquí en Manta, yo quiero saber cómo estaban las cosas. Entonces, este criado regresa, ¿no? Y le informa sobre la muerte de Julieta. Romeo se lamenta y decide morir, así que compra un veneno y luego viaja a Verona y se dirige directamente a la cripta de los Capuleto. Allí se topa, adivinen con quién, con el conde Paris, ¿no? Con su rival, aunque no era rival ya para él, ¿no?
que iba pues a depositar flores a la tumba de Julieta. Ellos entran en duelo, ¿no? Ellos entran en duelo, se pelean, discuten, se matan en duelo y pues Romeo sale vencedor, ¿no? Pues mata a su oponente con una estocada. Después se acerca a Julieta, la besa por última vez, ¿no? E ingiere el veneno y fallece. Llega Fray Lorenzo, ve a París, ve a Romeo y a Julieta que recién despierta. Pronto, ella se da cuenta de que Romeo está muerto y también quiere irse detrás de su amado, ¿no? Eh, entonces, Julieta se percata, así que bueno, le dice, como estaba Fray Lorenzo, estaba ahí, le pide a Fray Lorenzo que se aleje, ¿no? Pues llegan otras personas. Él lo hace y Julieta se percata de que el frasco de veneno y quiere tomar de él, pero está vacío. Lo ves en los labios, de repente por ahí algo quedó, pero no consigue suerte. Y coge la daga, ¿no? De su amado y se quita la vida. Cuando aparecen los guardias, mandan a llamar al príncipe, a los Capuletos y a los Montescos. Entonces, Fray Lorenzo revela pues la verdad de los sucesos. La historia se parece más conmovedora, ¿no? Entonces el dolor es grande y ambas familias terminan por reconciliarse. Entonces, estimados estudiantes, podemos ver en esta obra literaria escrita por Romeo y Julieta, perdón, por William Shakespeare, titulada Romeo y Julieta, que trata un tema muy importante, ¿no? Que es el amor y la pasión juvenil que sobrepasa los obstáculos sociales. No hay amor más grande que el de los jóvenes, ¿sí o no? Ellos aman bastante abiertos, bastante puros. Bueno, no hay que exagerar tampoco como lo hicieron, tengamos en cuenta que son otros tiempos, otras realidades, ¿no? Entonces, pues ellos se entran o se dan cuenta, pues, o mejor dicho, William Shakespeare, a través de esta novela, pues, o de este drama, de este teatro, nos revela lo que pasó con los amantes de Verona. ¿Y dónde están enterrados Romeo y Julieta, chicos? A ver, a través del chat, ¿dónde están enterrados Romeo y Julieta actualmente? ¿Dónde están enterrados? ¿Dónde están enterrados? A ver qué dicen. Porque una vez vino en un examen de admisión. ¿Dónde están enterrados los restos de Romeo y Julieta? En Verona, en la imaginación. Muy bien, Xiomara. Correcto, en la imaginación, porque son personajes de una obra y no están enterrados en ningún lado. Muy bien, correcto, muy bien, excelente, estimada Xiomara. Ahora. Ahora, por ahí un dato a veces han sabido responder, bueno, al menos su compañera como que dudó, ¿no? La dudó. Y está bien que la haya dudado. Ahora ya sabemos que en ningún lado, pues, son personajes históricos, ¿no? Son personajes, perdón, irreales, producto, pues, de una novela. Bien, tenemos ahora el romanticismo. Vamos a irnos un poquito más a una época más moderna. Vamos a hablar del romanticismo. Eh, En términos generales, bueno, en sí el romanticismo surge en Alemania. Eh, Según el periodo anterior, la época moderna, no sí, la época moderna, nosotros estamos, claro, moderna, teníamos la Ilustración como último bastión literario, ¿no?
Y decíamos que estamos en el siglo de las luces, el conocimiento por encima de cualquier otra cosa, todo era una experimentación. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que acá el romanticismo no fue solo un movimiento literario, ¿no? Que habla del amor, sino también, sino también que en él confluyeron diversas expresiones artísticas y también culturales. Incluso se puede llegar a afirmar que dentro de él hubo rasgos, hasta contradictorios, ¿no? Por ejemplo, el romanticismo, uno de sus escenarios predilectos eran los escenarios de castillos que provenían de la Edad Media, ¿no? Provenían de la Edad Media, de ese pasado medieval. Pero también tienen un proyecto hacia un futuro. Entonces, este romanticismo, sí, va a irse en contra, pues, de esos elementos racionales que habían en esa época. Entonces, podríamos nosotros definir al romanticismo como ese movimiento artístico y cultural que se opone al predominio de la razón de los neoclásicos, ¿no? De los neoclásicos, del siglo de las luces. Y obviamente busca exaltar la imaginación y la inspiración como fuerza que van a permitir que el artista plasme a través de su obra sus sentimientos y también sus emociones. ¿Sí? Entonces, estimados estudiantes, vamos a, bu- bueno, vamos a indicar pues de que el término romanticismo realmente tiene su origen francés en la palabra romantique, que a su vez viene de romantique, que es novelesco, que fue pues empleado en el siglo, un siglo y medio antes, ¿no? Como sinónimo de pintoresco, sobre todo en cuanto a los paisajes naturales. Bien, hoy en día pues ya no tiene ese significado tal cual. Entonces, el romanticismo con el paso del tiempo va a buscar consolidarse, para definir pues una etapa artística y cultural, que quiero, ¿no? Marcó una ruptura con el arte antiguo y también con el arte clásico, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué características importantes tiene el romanticismo? Una de las primeras es la libertad, ¿sí? Bueno, vamos a ir en orden. Una de las primeras características es, muy bien, una de las primeras de las primeras es pues el predominio de la subjetividad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el subjetivismo? Eh, Porque lo que busca es ensalzar pues al genio creador, ¿no? Este se vuelca hacia lo puramente imaginativo, lo fantástico, lo emocional y también lo sensorial y lo exótico, con una relevancia pues del paisaje. En pocas palabras, ¿no? Va a ser todo aquello que esté enmarcado dentro de la emotividad, pues la razón no puede contemplar lo trascendental. ¿Qué quiero decir con esto? Que se va a dejar de lado el raciocinio neoclásico y se va a adoptar pues esa exaltación a las emociones. Otra de las características importantes es el individualismo oculto al yo. Bien, también denominado como egocentrismo romántico. ¿Qué es lo que va a pasar?
Si bien es cierto, hemos mencionado hace un momento que durante el Renacimiento se plasmó la teoría filosófica idealista de que la conciencia individual es la que determina la realidad. Ojo, la conciencia individual determina la realidad. En pocas palabras, la realidad está ahí, pero tu conciencia va a representar esa realidad. Cuando a ti te pregunten qué sucedió, qué pasó, vas a manifestarlo desde tu emotividad. Por ejemplo, bueno, yo soy he criado infancia en los años 80. Entonces, muchos niños me preguntan, profesor, ¿y cómo fue vivir en esa época? Entonces yo le digo, bueno, en esa época vivía muy cerca a la universidad y, y a veces que mi hermana estudiaba ahí, me tocaba ir a acompañarla, ¿no? Y no era para nada agradable. Pero otras personas de repente de mi misma edad te van a decir que eran otros tiempos, con otras características, con otra visión, ¿no? Es decir, no va a coincidir necesariamente en lo que yo te digo. Bien, a eso se le llama el predominio del yo, porque yo voy a expresar con mis emociones cómo veo la realidad, ¿sí? Incluso leyendo un libro, bueno, de repente me adelanto un poquito, La Anatomía del Realismo se llamaba el libro, y decía, en las obras literarias no existen obras literarias realistas. Lo que existen es obra literaria que cumplen características de una literatura realista, pero que el hecho lo cuenta desde la perspectiva o desde la descripción del autor, ¿sí? Por lo tanto, existen varias realidades. Muy bien. Eh, Justamente eh, algo así es lo que trata de ver, ¿no? Es la percepción del autor. Lo que pasa es que en el romanticismo también involucra lo emotivo, cosa que en el realismo lo deja de lado. Entonces, para los románticos es muy importante el yo, pero ligado ahora a las sensaciones, ¿sí? A esas emociones que tienen, que se llenan de la naturaleza, que incluso la influyen, ¿no? Influyen en la naturaleza. Y eso es lo que nosotros podemos ver en Berta, que más adelante lo vamos a conversar. También tenemos la reivindicación de la imaginación. ¿Por qué? Porque, y va pegado con lo siguiente, ¿no? La exaltación de la libertad creadora. Cuando tú le das libertad a una persona, esa persona te soluciona una situación o te da un producto o te da una evidencia o te resuelve una situación, de repente, como nosotros decimos, de la manera más impensada, es decir, producto de la imaginación. Y eso se valora en la época romántica. Correcto. Entonces, la imaginación como una facultad del alma que expresa las imágenes de las cosas o los ideales en forma creativa, puramente individual, haciendo uso de su libertad para escribir. Bien. También tenemos la exaltación a la libertad, el culto a la libertad, que se opone claramente con el neoclasicismo, porque el neoclasicismo te decía, tienes que escribir en prosa, tienes que escribir en verso, verso consonante, la lira, el soneto, ¿no? Entonces te dan estructuras fijas y tú no te podías salir. No, con el romanticismo se rompe todo ello. Bien, este uno de los hitos históricos de este romanticismo, acuérdate, 4 de julio de 1789, que estalla la Revolución Francesa en lucha de los derechos humanos. Ese es el hito histórico del romanticismo. Bien, eh, pero eso ocurre en Francia. Pero el movimiento surge en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XIX, ¿no? Como ya le dije, como una respuesta a el racionalismo dominante. Otras características que vamos a ver acá es la idealización a la naturaleza, y el interés por el pasado legendario, por los elementos medievales, por los caballeros altos, guapos, garbosos, las mujeres bellas, románticas que están en los jardines, ¿no?
y los grandes campos, ¿no? La naturaleza, el hombre romántico, el poeta romántico, mucho valora la naturaleza. Bien, entonces, aquí tenemos a Johann Wolfgang van Goethe. Bien, este, bien. Hablar de Johann Wolfgang van Goethe es hablar del romanticismo alemán, hablar de von Schlegel, hablar de Schiller y también hablar del movimiento muy importante llamado Sturm und Drang. Sturm und Drang fue el movimiento fundador del romanticismo alemán desarrollados a finales del siglo XVIII. El nombre se debe a la obra teatral Sturm und Drang, estrenada en 1776, de Friedrich Schiller, ¿correcto? Y cuyo título concuerda justamente con la estética de los escritos de la época. El movimiento tuvo como precursores a Friedrich Klopstock, quien incluso es mencionado por Goethe en la novela Werther, porque bueno, más adelante vamos a ver en qué momento pronuncia Klopstock, ¿no? Y por Johann Herder, ¿no? Ese movimiento significó pues la oposición total contra el racionalismo y la ilustración. Estos poemas valoraron pues los ideales de ensueño y misterio, así como los lados ocultos también del alma. ¿Correcto, chicos? Posteriormente, su interés se centra pues en la historia y en las tradiciones de los alemanes y en lo legendario de las culturas. Sus principales representantes fueron dos, Friedrich Schiller y Johann Wolfgang van Goethe. Bien. Él, pues, Johann Wolfgang van Goethe va a ser, pues, un elemento fundamental en la literatura alemana romántica, ¿no? Goethe, si bien es cierto, no es un romántico en todo el sentido de la palabra, considero que escribe la carta de amor, de despedida de amor más hermosa del mundo, ¿no? Lo podemos encontrar en el Werther, al final, porque ahí él hace un desgarro del alma, uf, ya no, ya. Bastante interesante. Ni la carta de mi esposo me ha conquistado tanto como Goethe, imagínense. Muy bien, chicos, concentrémonos. ¿Cuáles son las obras de Goethe? Las obras de Goethe más importantes tenemos Triunfo de la Sensibilidad, Ifigenia en Tauride, Torcuato Tasso, El Fausto, la primera y la segunda parte, Elegías romanas, Epigramas venecianas, ¿no? Y dentro de novelas vamos a tener a Años de aprendizaje de Wilhelm Meister y perdón, Años de Vagamundeo de Wilhelm Meister, ¿sí? Y dentro de épica tenemos a Hernán y Dorotea. De todo lo que he escrito no he mencionado una, que es la más importante, Las cuitas del joven. Esta obra, esta primera obra de Goethe, pertenece pues al periodo de juventud de este escritor, ¿no? Es una obra epistolar que se enmarca dentro de la estética del Sturm und Drang, ¿correcto? Es considerada pues símbolo de espíritu romántico, aparece en un contexto en el año 1774 que comenzaba a consolidarse los ideales individualistas. Bien, libertad y hegemonía en los sentimientos por sobre la razón. Nos habla pues de la historia del amor entre el romántico Werther, quien según datos biográficos de Goethe sería como una especie de alter ego, ¿no? Él mismo. Y Carlota, ¿correcto? Y Carlota. Y su funesto desenlace
que impactó en esa época a la juventud alemana, de manera pues que impuso lo que se denominaría la moda goeteriana, ¿no? ¿Qué pasó o en qué consiste esta moda goeteriana? No solo la lectura del libro fue voraz, ¿no? Sino las consecuencias después de leer este libro, ¿sí? Por ejemplo, muchos jóvenes imitaron al héroe de la novela, ¿no? Que lamentablemente se arrebataban la vida por amor. Y no contento con ello, sino que lo hacían con la misma vestimenta que tenía el bar, ¿no? Entonces, muchos de los elementos de los personajes fueron tomados como fetiches, ¿no? Por ejemplo, la moda de utilizar el frac azul, el chaleco amarillo, que empleaba pues Bécter en el momento en que se pegó pues el vino, ¿no? Así como también el lacito rosa que usaba Carlota y que era objeto de culto por parte de una amada, ¿no? Imagínate, a mí me gusta tal chico, está con su frac azul, el chico dice, ay, está con su cinta rosada, bueno, acá somos, ¿no? Entonces era como que señales, fetiches de la época, ¿no? Entonces, esta obra pues rompió la barrera del reino germánico e hizo pues gozar a Goethe de una temprana fama. Bien, entonces esta obra se divide en tres partes, la primera, la segunda y el editor al lector. Bien, vamos a ver, profundizar un poquito en la obra, ¿no? ¿En qué consistió la obra? ¿Qué fue la obra? Werther ha llegado pues a una pequeña villa llamada Walheim y decidió pues ahí vivir con por un tiempo, ¿no? Él era, bueno, Werther era una familia acomodada, ¿no? Y decide pues ahí vivir por un tiempo en el campo. Aprovecha pues la ocasión para escribir una serie de cartas a su amigo Guillermo, ¿sí? A su amigo Guillermo, que si no me equivoco, porque yo tengo este, una versión, no, a ver un momentito, no, a su amigo Guillermo, ¿no? A su amigo Guillermo, le escribe, pues estas horas, ¿no? Le escribe y le dice, mira, Guillermo, donde estoy es bello, ¿no? Y le describe, pues, la belleza del lugar, le describe la belleza del lugar. Así como la honda tranquilidad que ha encontrado ahí, que tanto buscaba, porque él donde estaba, pues no se sentía tranquilo, se sentía inquieto. Le había también, le hablaba también de la naturaleza, de los juegos de los niños, del contacto con personas humildes, ¿no? Aunque también con personas de condición privilegiada como la de él. La vida en el campo le brinda pues días centrados en lo que disfruta de una actividad lectora y leía a Homero, ¿no? Leía a Homero. Y de la compañía pues de un niño, el pequeño Juan, así como de un joven sirviente que está enamorado de su patrona, una mujer viuda. Esa tranquilidad lamentablemente se ve terminada, ¿no? Se ve terminada, se ve a- apocada, o se transforma de repente en un apasionamiento cuando conoce a Carlota. La escena es una escena bastante idealizada, ¿no? Es esa clásica escena en que tú ves y está bajando como que en el aire, cámara lenta, porque lo describe con tanta dulzura que
al momento de recrear, hacer la recreación mental, pues no nos queda otra que, ¿no? Verlo de esa perspectiva. Entonces, él había sido invitado a una fiesta y acepta ir con una joven quien no conocía, pues era costumbre estar acompañado de una pareja. Sale en coche y recogen pues al paso a Carlota, ¿sí? Al conocerla, Werther creía estar viendo un ángel, él describe, ¿no? Estar un ángel, vestida de blanco, dándole de comer pan a sus hermanitos pequeños, ¿no? A quienes cuidaba. Luego van a la fiesta, ¿no? Van a la fiesta donde bailan unas piezas, pero luego, recuerda que le informaron que Carlota estaba comprometida con un joven llamado Albert, ¿no? Entonces, después de ello, después del baile, el sentimiento de Berta se mezcla con la angustia de saber que esta joven, a quien él amaba, iba pues a casarse con otro hombre y no con él. A través de cartas, Werther le cuenta a su amigo, a, a su amigo Guillermo, cómo la pasión lo iba consumiendo poco a poco. Cuando estaba al lado de Carlota, la visitaba y se ganó pues el aprecio de los hermanitos y el aprecio también del padre. Con el paso de los días, para su mala suerte, llega Alberto, el prometido, quien es un hombre pues que viaja por negocio. A pesar de que reconoce que es un buen tipo, ¿no? Reconoce que es una buena persona, Carlota le pide a Alberto que se haga amigo de Bert, ¿no? Y en los días que se frecuentan, este último le agradece pues en su pensamiento que no la abrazara ni la besara a Carlota delante de él. Imagínense, yo hubiera sido lo último, ¿no? Este, el tiempo pasa, ¿no? Los jóvenes, este, se van conociendo a través de acaloradas conversaciones, porque ellos tenían puntos de vista muy diferentes, mientras que Werther era más romántico, Alberto era mucho más objetivo, ¿sí? Pensaba mucho las cosas antes al responderlas. No era pues de corazón sincero y pues Werther sí era de corazón abierto y sincero y plasmaba sus ideas tal y como las pensaba, ¿no? Entonces, tiempo después, a Berta le ofrecen un cargo, ¿sí? Le ofrecen un cargo y decide tomar ese cargo e irse, ¿no? Irse a la ciudad. Hasta ahí la primera parte. Cuando él se va a la ciudad, ya en la segunda parte, y él regresa porque, bueno, presenta su renuncia. Y se da cuenta pues que la gente no es lo que él esperaba, no tiene buenas amistades ni relaciones con con ciertas personas, otros los ignora, y con la única que llega a establecer de repente una amistad un poquito más cercana es con la que él denomina como la señorita P. A ella le agradaba mucho Werther, pero él no pensaba en ella, sino pensaba en Carlota. Que bueno, ya él se había enterado que Carlota ya se había casado con Albert. Entonces, ante esta situación, Werther busca excusa para renunciar y dirigirse a su pueblo, ¿no? Jane Basten vuelve a ver a Carlota, vuelve a visitarla, ¿no? Nuevo toxe ahí una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, eh, él pues se entera también cuando regresa
que el joven que se había enamorado de su madrastra, de su patrona, perdón, había fallecido, ¿no? Había fallecido. Entonces las cosas al llegar habían cambiado totalmente, ¿no? Las hojas estaban abajo, había poco como un ambiente bastante, se podría decir hasta cierto punto deprimente, ¿no? Entonces, estaba sombría la naturaleza, ¿no? Es ahí donde Alberto está de viaje por negocios y Werther aprovecha la oportunidad, ¿no? Camarón que se duerme, en entrar y visitar nuevamente a Carlota, ¿no? Ella se muestra pasible, aunque a veces le llama la atención por excederse en lo que dice, ¿no? Porque ella sí conoce las emociones de Berta, sí sabe que él está enamorado de ella. Entonces, pasa de que, luego, no está visitando, está leyendo a Homero, ¿sí? Está leyendo a Homero, cambia pues la preferencia, su preferencia literaria, empezando perdón, Klopstock, ¿no? En lugar de repente de Homero, ¿no? Entonces, logra leer a Klopstock, ¿bien? Y dentro de la obra, y en lugar de Homero, ¿no? Entonces, la casa del padre de Carlota servía como, digamos, donde ambos se encontraban, ¿no? Y que sí, bueno, lamentablemente Bertel cuando vuelve con un amor bastante, bastante posesivo, ¿no? Bastante profundo y posesivo, ¿no? Lo que sigue es narrado, hasta aquí es la segunda parte, ¿no? Ahora viene la parte de editor a lector. ¿Qué es lo que pasa acá? El editor, como nosotros sabemos, se basa o sustenta, porque dentro de la obra lo dice, en manuscritos y algunas cartas que dejó ver, ¿sí? El cual, digamos, cada vez que le era más complicado dominar, pues, sus sentimientos, y luego sucedió otra tragedia. El gran joven enamorado de la viuda, bueno, mató a otro hombre por celos, ¿no? Entonces Werther, que sabía, pues, quería, pues, desearía, ¿no? Ser condenado a muerte, ¿no? Se identificó, pues, como, se identificó con su sufrimiento, ¿no? Werther se identificó con el sufrimiento del joven y trató de salvarlo, pero de manera infortunada. En la víspera de Navidad, Bertet visita a Carlota, ¿sí? Y acá viene la parte trágica, quien estaba sola por los negocios de su esposo. Ambos esperaron a leer, obviamente, unos cantos de Ossian, que versaba o relataba pues la vida de dos pastores, que su amor también era difícil de poder llevar. Entonces, él estaba a un solo paso, bueno, como dice dentro de la obra, ¿no? La muerte ya le olía la cabeza. Entonces, al día siguiente, Werther envió, cuando estaba leyendo Ossian, él no pudo controlar sus emociones. Y él, lo que dice la obra es que cae en las faldas de Carlota y la besa, ¿no? Cuando Carlota, porque al inicio le responde, cuando Carlota se da cuenta, ya se aparta y le pide que por favor nunca más vuelva a regresar, ¿ya? Entonces, Werther se va, ¿no? Werther se va, eh,
decide, pues, ya al verlo solo, escribirle una carta al padre perdón, a ver, Berta se va y le escribe una carta a Alberto pidiéndole las pistolas, ¿sí? Pidiéndole las pistolas. Alberto lee y le dice a Carlota que por favor atienda al criado, ¿no? Atienda al criado de Werther, ¿no? Al criado de Alberto y que le dé la pistola porque Werther supuestamente se va de cacería. Carlota le tiembla las manos, lo hace muy nerviosa y lo entrega. El empleado de Werther regresa, le da las armas y él empieza a escribir, como les decía, la carta más hermosa, la romántica más hermosa que podemos nosotros leer. Entonces, en lo que le lee, en lo que escribe y termina de escribir, lamentable, ¿no? Escribe una carta de despedida para Carlota y una carta de despedida también para Guillermo. A la medianoche, Werther, vestido con su traje azul y su chaleco amarillo, se dispara en la cabeza, ¿no? Según lo que dice la obra, por lo que dice la obra, es a la altura de la sien, ¿ya? Este, y pues obviamente cae fallecido. Werther a la medianoche se dispara. Todos se enteraría muy temprano por la mañana cuando el mendigo, ¿no? El mendigo llega inmediatamente cerca de la ventana y lo ve vestido, ¿no? Y lo ve vestido. Cuando se temió algún tiempo de vida, ¿no? Porque cuando lo encontraron todavía estaba con vida, pero lamentablemente Carlota, perdón, pero lamentablemente al mediodía fallece y Carlota se pone mal de salud, ¿no? Como que se deprime y su salud pues se llega a temer por si ella iba a vivir o no iba a vivir. ¿No? Entonces, hablar de Werther es hablar de la obra romántica por antonomasia, ¿no? ¿Por qué decimos que Werther es un alter ego de Johann Wolfgang van Goethe? Porque él también se había enamorado de una mujer casada, pero lo que él hace es matar ese amor a través del personaje de Werther. Pero lamentablemente esa obra tuvo otro impacto, ¿no? Impacto que desde ya Goethe no lo estaba buscando. Entonces, ¿qué temas desarrolla esta obra? El deseo amoroso, el querer estar con la persona que nosotros amamos o vemos o hemos sentido esa atracción, ¿no? También el amor propio, ¿no? En Carlota, que ella se acomoda a todo para poder hablar con él. La exaltación de la naturaleza, que cuando Werther se tiene que retirar, del campo a la ciudad, él hace una descripción de la naturaleza, de los ríos, de las aves, de los árboles, las hojas, como caen y todo, este, realiza pues esa exaltación en una de sus cartas y convirtiéndose sí, en una característica del romanticismo, ¿no? Y la vida burguesa, porque Werther no es que fuera pobre, pertenecía a los burgueses de su época, ¿no? Esta obra fue publicada en el año 1774 y bueno, ya te dije el impacto que sufrió, ¿no? Por lo tanto, Goethe va a tener que reelaborarla en el año 1782. Es una novela de tipo epistolar, dio inicio al romanticismo intimista y sentó las bases de la novela moderna, que a partir de esta novela muchas otras se van a construir. Bien, muy bien chicos, ahora sí. Vamos a las preguntas. Tenemos un minuto para leer la primera pregunta y empezamos a responder. A ver, un minuto.
A ver, vamos a ver. Vamos, chicos, ¿cuáles son sus respuestas? De repente podemos compartirla a través del chat. Uno B, me pregunta. ¿Uno B? ¿Será o no será? Sí. ¿Será o no será la uno B? Dice, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. ¿Sí? Y el enunciado nos dice, sobre el Renacimiento. Surgió en Italia, verdadero, y se extendió por Europa. Entre sus características destaca influencia humanista, sí, de la filosofía humanista, sí. Visión antropocéntrica, también. Rechazo teocéntrico, se podría decir también. Desarrollo cultural, también. Exaltación del cristianismo, no. Tenemos cuatro. Así como la valoración de la razón y la ilustración, no. La ilustración es otro periodo. La cultura grecolatina, sí. La complejidad formal, no, es del barroco. El pensamiento escolástico, tampoco. Entonces, hemos descartado cuatro, quedándonos la alternativa B. Muy bien. Ahora la pregunta 2. Profesora, Sí, te escucho. pregunta, ¿en el romanticismo a qué se refiere con el pasado legendario? A la época medieval. A la época ¿a qué legendario? A las historias de los grandes héroes medievales. Al Mío Cid, a los caballeros andantes, ¿no? Recordemos que en la época medieval se desarrolla mucho lo que son las novelas de caballería también. Y teníamos como personaje ahí al caballero andante, ¿no? En el caso de Weber, él admiraba el pasado legendario, ¿verdad? Claro, todo lo que es la edad medieval. A los caballeros andantes, a los castillos, a los grandes campos, ¿no? Em, Recuerda que el caballero andante siempre tenía su musa. Por ejemplo, y de manera caricaturesca lo tenemos en el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Con la llamada Dulcinea del Toboso, todo lo que hacía en honor a su amada, ¿no? En honor a su amada. Muy bien, ya me van Ok, poniendo gracias. respuestas. Ok. Durante la Edad Moderna surgen los movimientos culturales denominados barroco, siglo XVII, e Ilustración, siglo XVIII, los cuales se caracterizan por, respectivamente, humanismo barroco, no. La religión barroco, bueno, la religión como tal no, porque aquí estamos en la Contrarreforma, ¿sí? De Martín Lutero. La ilustración antropocentrismo, no. Pesimismo al barroco, sí. Racionalismo, la ilustración, también. Reacción crítica al barroco, podría ser, pero no, el absolutismo y la ilustración no. Dogmatismo del barroco, no. Definitivamente no. Porque recordemos que en esa época es inconstante el hombre, ¿no? Por lo tanto, la respuesta alternativa C de cachimbo. C de cachimbo. Muy bien, a ver, leamos ahora un minuto. Muy bien.
Muy bien, a ver. Tenemos eh, eh, a ver. Romeo y Julieta es una tragedia dividida en tres actos. Ya se me salió la respuesta. No, es en cinco actos, ¿no? Su tema principal es la lucha por el poder. No, su tema principal es el amor juvenil. Representa el barroco español, no, al barroco inglés. Exhibe riqueza poética y abundantes metáforas, correcto. Alternativa E de Nan. A ver, tenemos ahí la pregunta 4, vamos leyendo. Ujú, ujú. A ver, a ver. Dice, Teobaldo, Romeo, el odio que te profeso no me permite otro mejor cumplido que el presente. Eres un infame. Romeo le responde, ay, Teobaldo, las razones que tengo para amarte disculpan en alto grado el furor que respira semejante salud. No soy ningún infame. Con Dios, pues, veo que no me conoces. Teobaldo, mancebo, esto no repara las injurias que me has inferido por tanto cara vi y espada en la mano. Por lo tanto, el personaje muestra un gran desdén hacia el primo de Julieta, no porque le dice, las razones que tengo para amarte disculpan a todo lo de furor. El joven Romeo se enfrenta a su adversario verbal y físicamente, no, al menos físicamente no. Romeo se rehúsa a pelear, pues Teobaldo es pariente político, podría ser. Teobaldo no reconsidera a Romeo un enemigo digno de contienda, no lo dice. Entonces sería alternativa D de Dios, ¿no? Dios, apiádate de mí. Muy bien, ahí tenemos otras dos preguntitas. Tenemos un minuto. Cinco c 6E dice. A ver. Señale cuáles de los siguientes enunciados se corresponden con el argumento de la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare. El príncipe manda al destierro a las familias Montesco y Capuleto.
Falso. ¿A quién manda el destierro? A Romeo. Fray Lorenzo ayuda a los jóvenes enamorados a casarse en secreto. Verdadero. La joven Julieta contrae matrimonio con el conde Paris por obligación. No, solo se compromete. Hasta ahí nomás llega. Al día siguiente se iban a casar, pero ella amanece, entre comillas, muerta, ¿no? Al final de la obra, ambos jóvenes mueren producto de un plan fallido, sí, el plan fallido que era el plan del del fray Lorenzo, ¿no? Alternativa, entonces sería la 2 y la 4. Alternativa C. Movimiento denominado romanticismo se desarrolló desde fines del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX y se caracterizó por y el rechazo. La exaltación del individualismo y lo impersonal. Al individualismo sí, lo impersonal no. Y el rechazo al culto al intimista al contrario. No, al contrario, ellos hacen bastante culto al yo. Se caracterizó por un enardecido idealismo juvenil y político, sí. Rechazó a la libertad de la creación, no, al contrario. La reivindicación de sentimientos desmedidos, sí. Al pasado legendario, rechazó el pasado legendario, no, al contrario, lo trató de traer para acá, ¿no? Ellos ambientaban mucho en lo que son los castillos, el campo, el héroe, ¿no? Sigamos. Una vuelta al saber enciclopédico y ordenado, no, es el neoclasicismo. Predominio las emociones y la imaginación, sí, y el rechazo al racionalismo también. Alternativa E de enano. Muy bien, ahora tenemos la pregunta 10. Disculpen, a las 7. Muy bien, vamos con las dos últimas. Tenemos. Un momentito, por favor. Bien. Respecto al fragmento citado en la novela Las cuitas del joven Werther, de Johann Wolfgang von Goethe, señale qué característica destaca. Cuando de la roca que hay sobre el río contemplaba el fértil valle que se extendía hacia las colinas y veía cómo todo germinaba y brotaba, cuando contemplaba aquellas montañas cubiertas de altos y espesos árboles, desde los pies hasta las cumbres, aquellos valles rodeados en sus más diversos recodos por unos bosques que de más agradable y el apacible río
que se deslizaba entre las sudantes cañas, el murmullo y la agitación llevaban mi vista a la tierra y el musgo que arranca su aliento de la dura roca y las retamas que crecían en las laderas de la árida colina de arena, como lo recogía con todo en mi cálido corazón. Entonces, esa exaltación a la libertad creadora habla de rocas, habla de ríos, habla de colinas, habla de germinar, de brotar, habla de montañas, de árboles, todos los cañas, ríos, rocas, ¿no? Retamas, todo ello se relaciona mucho con la naturaleza. Por lo tanto, es idealización del paisaje natural. Muy bien. Idealización, acá estamos, ¿no? Del paisaje natural. Bien, ahora la última. La novela La Juita del joven Berta de Johann Wolfgang Goethe es una obra que explora temas profundos y emocionales a través de su protagonista. En ese sentido, selecciona la opción que se aleja de los temas centrales. El deseo amoroso, ¿hay ahí el tema del deseo amoroso? Sí hay, muy bien. La vida burguesa, también, cuando él se va, ¿no? Sí, cuando él se va a asumir la embajada, pues obviamente ahí tiene relaciones con los burgueses. El pasado legendario, ¿nos habla en algún momento del pasado legendario? No, No. El suicidio de ley, la naturaleza saltada también, ¿no? Entonces, algunas técnicas saltantes de la novela son el deseo amoroso, entonces la vida burguesa, que ejemplifica, Alberto también ejemplifica la vida burguesa, temas importantes como el suicidio y la exaltación de la naturaleza, ¿no? La inclinación por el pasado legendario no es una temática que destaque él en su trabajo, ¿sí? Muy bien, chicos, voy a dejar de compartir y como en la clase pasada, vamos a terminar con unas preguntas, ¿sí? A ver, dame un minutito para ponerte todo listo. Algunas preguntitas nomás sobre el Werther. A ver, un momentito. Ujú. A ver, un ratito. Ya, a ver. A ver, un ratito, chicos. Un ratito. Ya, a ver, vamos a presentar este de acá.
Voy a dejar de compartir, ¿sí? Muy bien, chicos, vamos a empezar. A ver, bien, muy bien. Bien, vamos. Muy bien, vamos vinculándonos. Muy bien, chicos, vamos empezando. Vamos empezando. Empezamos. Primera pregunta. ¿En qué año se publicó la obra? En 1595. Correcto, muy bien. Muy bien, Mía, excelente. ¿Cómo se llamaba la familia de Romeo? Los Medi, los Simpson, los Picapiedra, los Montesco. Está facilito, ¿no? Los Montesco, muy bien, al 100%. Muy bien, Mía, muy bien. ¿Se mueren ambos? ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien, excelente, excelente. Muy fácil, creo que he escogido. Vamos a escoger de repente aquí. ¿Qué tiene que ver Sancho Panza en toda la historia? Nada que ver, venció el molino, era el interés romántico de Julieta y él le mandaba la carta a Romeo.
Nada que ver, correcto, muy bien. Hay una pequeña pregunta de engaño. Muy bien. Sigamos, sigamos. ¿Cómo se llama la familia de Julieta? Montesco, los Capuleto, los Romanov. Capuleto, muy bien, y una falla, excelente, chicos. ¿En qué lugar de Italia transcurre la historia? ¿En Roma, Florencia, Milán o Verona? No sé si lo llegué a decir. En Verona, muy bien. Muy bien, Junior está por que arde, ya tiene varios. 6. ¿Es el autor? Sencillito esto. Miguel de Cervantes, Pablo Neruda, J.K. Rowling o William Shakespeare. Shakespeare. Muy bien, chicos. Siguiente. ¿Cómo se encuentran Romeo y Julieta? En una fiesta de disfraces, correcto, ¿no? De máscaras. Por eso es que entran ellos, porque como tenían máscaras no los iban a reconocer. ¿Quién muere primero? ¿Romeo o Julieta? Romeo fallece primero. Recuerda que Julieta no muere, sino le dan un brebaje para que esté en estado catatónico. Muy bien, y última pregunta. ¿Quién es París? Primero Julieta, el amigo Romeo, mensajero de los Mentesco, el que insiste y convence al pobre Julieta para que se casara con él. Correcto. El que insiste y convence al padre de Julieta para que se case el conde París, ¿no? El conde París. Muy bien, chicos. A ver, vamos a ver el podio. Muy bien, con 8.880 puntos Cindy, palmas para Cindy, con 9.016 Mía. Y en primer puesto me sorprendió, ¿quién quedó? Junior, muy bien, venía desde abajo ella, muy bien. Matías y, bueno, el otro participante. Muy bien, y bueno, gracias por la participación a todos los demás. Muy bien, chicos. Entonces, ese ha sido un pequeño repasito para que ustedes puedan ir viendo. Vi una manito levantada, me pareció. A ver, ¿dónde se? Ay, no, yo levanté la mano. Bien. Entonces, un pequeño repasito para que ustedes pues puedan tener ahí el, el conocimiento un poquito más asentado, ¿no? Entonces, nada, chicos, sigan repasando, sigan estudiando. Traten en lo posible de tener ejercicios de exámenes anteriores, de ser posible, para que ustedes puedan ir reforzando, ¿no? Yo ahorita he querido, a ver, por acá tengo creo que una respuesta. Tranquila, no te preocupes. Lo más fácil es ingresar. Mentira, chicos.
Bueno, es lo más fácil, pero requiere mucho esfuerzo. Eso sí es cierto. Fácil es ingresar, dice mucho, difícil mantener. ¿Ya? Un ratito. Un ratito. Ya tengo otro romanticismo bastante interesante, pero creo que el tiempo no nos va a alcanzar. Y es básicamente está abocado a Los Miserables. No nos va a alcanzar el tiempo. Ya nos queda solamente. Oye, chicos, entonces tengan buen fin de semana. Ya damos por concluido el trabajo que corresponde al día de hoy. Simplemente seguir adelante, no decaigan, seguimos trabajando. Bien, jóvenes, cuídense, nos vemos, hasta luego. Gracias, Pasen muy buen fin de profesora. semana. A Bueno, ustedes, nos gracias, vemos. profesora. A Gracias, Miss. ustedes, nos vemos. Hasta luego, chicos.